Gálatas 5, y vamos a leer del versículo 1 al 15. Dice así la palabra del Señor. Dice: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Escuchen bien, yo, Pablo, les digo que si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. De nuevo declaro que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. Aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. Nosotros, en cambio, por obra del Espíritu y mediante la fe, aguardamos con ansia la justicia que es nuestra esperanza. En Cristo Jesús, de nada vale estar o no estar circuncidado. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer la verdad? Tal instigación no puede venir de Dios, que es quien los ha llamado. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Yo por mi parte confío en el Señor que ustedes no pensarán de otra manera. El que lo está perturbando será castigado, sea quien sea. Hermanos, si en verdad que yo todavía predico la circuncisión, ¿por qué se me sigue persiguiendo? Si tal fuera mi predicación, la cruz no ofendería tanto. Ojalá que estos instigadores acabaran por mutilarse del todo. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien sírvanse unos a otros con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. Amén. Bien, hermanos, estamos estudiando la carta a los Gálatas y ya estamos entrando a la parte práctica de esta carta. Los capítulos 5 y el capítulo 6 es la parte práctica que Pablo le va a enseñar a los Gálatas. Y esto es bastante interesante porque si hay algo que el Señor desea de su pueblo es que todo lo que ellos escuchan y aprendan es ponerlo en práctica. Por lo tanto, no es casualidad que Pablo terminara el capítulo 4 hablando de que somos hijos de Sara, de que somos hijos de Abraham, somos hijos de la libre, ¿cierto? Y comienza este capítulo 5 con el mismo tema, sobre la libertad. Pero para entender este capítulo 5, tenemos que entender un poco el contexto de esta iglesia. Porque en esta iglesia había un grupo bastante importante de legalistas, de personas que querían llevar sus vidas, o estaban tratando de agradar a Dios por ritos, por normas, por leyes, porque ellos estaban buscando agradar a Dios. Por lo tanto, estos judaizantes les daba bastante importancia a la ley en el Antiguo Testamento. Pero estos judaizantes sembraban un cierto temor a los cristianos, a los gálatas, a aquellos que estaban escuchando el Evangelio. Estos judaizantes enseñaban que la ley es el único medio para lograr la salvación. Estos judaizantes enseñaban que solamente por medio de la ley vamos a tener recompensa y justicia de Dios. La ley para los judíos es el medio de salvación por excelencia. Entonces aquí vamos a ver a un Pablo que ataca ese tema, como en Romanos. Pero muchas veces caemos en el error de creer porque Pablo ataca este tema, es porque Pablo está desechando completamente la ley, y no es así. Pablo le da un significado mucho mejor a la ley porque él ve a Cristo. Porque él ve a Cristo como el suficiente Salvador. Porque él ve a Cristo como el mejor camino a la salvación. La ley es buena, dice Pablo en Romanos. Sí sirve. Pero para la salvación solamente sirve Cristo. Entonces, toda la predicación de Pablo sobre la ley lo hace a la luz de la muerte y de la resurrección de Cristo. Y esto es importante que nosotros
entendamos el pensamiento de Pablo. Por lo tanto, lo que Pablo va a hablar hoy, lo que habla acá en este capítulo 5, tiene que ver con la libertad del Evangelio. ¿Por qué? Porque Pablo está rechazando todo este sistema de los judíos, todo este sistema de la ley, porque para los judíos el Cristo crucificado era un tropiezo. ¿Y sabes por qué era un tropiezo? Porque la cruz priva al hombre de su propia justicia. La cruz priva al hombre de su propia justicia. Y estos hombres estaban buscando su propia justicia, la autojusticia. Entonces para ellos la cruz, el escuchar de que Jesús murió por ellos, de que no necesitan la ley, de que no necesitan su propia justicia, para ellos está loco Pablo. Era un tropiezo. Por lo tanto, Pablo va a batallar este tema en estos versículos y nos invita a que podamos vivir una vida de libertad en el Evangelio y solo así vamos a poder glorificar y obedecer al Señor. Por lo tanto, yo quiero compartir con ustedes 4 ideas que Pablo nos da sobre la libertad en el Evangelio. Lo primero, el primer principio que Pablo nos enseña sobre la libertad en el Evangelio es que la libertad en el Evangelio nos hace verdaderamente libres. Fíjense lo que Pablo dice en el versículo 1. Pablo comienza dejando bien claro este tema. ¿Qué es lo que hizo Cristo? Según Pablo en el versículo 1. Cristo, ¿qué hizo? Nos libertó. Nos dejó libre. Nos libertó para que vivamos en libertad. Parte así Pablo. Cristo no nos libertó para que fuésemos esclavos de otro sistema. Cristo no nos libertó para que fuésemos esclavos de otro sistema religioso. Porque todo el ministerio de Jesús fue para darnos libertad. Todo lo relacionado con el Evangelio es libertad. Por eso Pablo dice, nos libertó. Es una acción ya realizada. Por lo tanto, aquel que cree en Cristo, confía en el Señor que cree y confía en Jesucristo como Señor y Salvador, es libre. El cristiano es definitivamente libre. Por eso Pablo, como les decía, viene recordándoles, ustedes son hijos de Abraham, son hijos de Sara, son hijos de la promesa, no de la ley. Ahora la pregunta es, ¿libertad de qué? ¿De qué nos libertó Jesús? Según el contexto de Pablo, como les decía, la libertad de la ley. De esa liberación de la maldición de la ley que pronuncia sobre el pecador que ha tratado de esforzarse sin éxito de lograr su propia justicia. De esa maldición nos ha librado Cristo. Nos ha librado de la ley, de la culpa, del poder del pecado. Cristo nos ha librado de esta conciencia acusadora. Cristo nos ha librado de la ira de Dios, de la tiranía de Satanás. Por lo tanto, esta libertad que va a hablar Pablo es algo valioso, es algo supremo, es algo inestimable. Porque hemos sido liberados de todas estas cosas. Porque nuestra conciencia estaba totalmente esclavizada. Ahora está libre. Está en paz para con Dios. Lutero, cuando habla de la libertad cristiana, él dice que esta maravillosa libertad sobrepasa cielo, sobrepasa la tierra y sobrepasa toda la criatura. Porque es algo que no se puede comparar con ningún otro tipo de libertad. ¿Y sabes por qué esta libertad es valiosa? Porque quien compró esa libertad fue Cristo. Quien compró esa libertad es el Hijo de Dios. Quien compró la libertad fue Cristo, crucificado en una cruz, para liberarnos de una esclavitud espiritual y eterna, que era la consecuencia de nuestro pecado. Pablo está diciendo, solo en Cristo tú eres libre. Y eres verdaderamente libre. Pero ojo, no para pecar, sino para cumplir la voluntad de Dios. Nuestra conciencia está libre de la tiranía de la ley, como decía Calvino, de esa lucha terrible de guardar la ley con la intención de ganar el favor de Dios. Esa libertad, ahora tenemos una libertad que podemos tener acceso a Dios, acceso al Padre. Es una libertad maravillosa. Por eso Pablo continúa y le dice, bueno, por lo tanto, manténganse firmes. Ellos deben mantener, los Gálatas deben mantener una posición firme, una posición de vigilancia.
de responsabilidad, de permanecer fuertes, alertas, que el cristiano debe continuar por el camino de la libertad. Porque los Gálatas, como si ustedes recuerdan los versículos anteriores, Pablo les dice, ustedes han sido libertados de la esclavitud del paganismo, de los principios del mundo. Pero ¿cuál es el problema que vemos acá? Que los Gálatas están volviendo a una esclavitud del legalismo. Por eso que tú y yo debemos velar por esta libertad que Cristo nos ha dado. Es verdad, la salvación no se pierde, pero muchas veces vivimos esclavizados. Muchas veces vivimos esclavizados dentro de la casa del Padre. Y el cristiano no puede vivir como esclavo en la casa del Padre. No puede vivir como aquel hijo, en la parábola del hijo pródigo, que estaba en la casa del Padre, pero no disfrutaba del Padre, no se gozaba con el Padre. Estaba esclavizado en su propia casa. Por lo tanto, lo que Pablo está diciendo es que Cristo nos ha salvado. Comencemos a alegrarnos en esto, comencemos a vivir de acuerdo a nuestra salvación. Y es ahí donde muchas veces tú y yo fallamos. Porque vivimos asustados, vivimos inseguros, vivimos temerosos. No gozamos de la libertad que poseemos por gracia. Y como no gozamos de esto, comenzamos a agregarle cosas. Comenzamos a agregarle ritos, comenzamos a agregarle ciertos elementos a la salvación de Cristo. Y eso es un insulto a Cristo. Cuando le agregamos algo a la salvación, cuando todo fue por gracia, y tú le agregas algo, estás pecando, estás tentando a Dios. Por eso Pablo dice, no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Porque Cristo, nuevamente les digo, no nos libertó para que nos volvamos esclavos de un sistema religioso. El cristiano, Pablo, lo único que quiere es que el cristiano no vuelva de la gracia a la ley. El cristiano no puede volver del evangelio al legalismo. El cristiano no puede volver de la libertad a la esclavitud. Tú y yo no podemos volver de la cruz a ciertos ritos judaicos. Pablo está diciendo, si ustedes quieren volver a la ley, hay un yugo muy pesado sobre sus espaldas. Tenemos que entender que cualquier tipo de esclavitud es un acto de rebeldía ante Dios. Así que lo que Pablo está afirmando en este versículo es que aquellos que fueron liberados de un yugo insoportable del paganismo como ellos no debían volver a tratar, ellos no debían volver a cargar un yugo similar que era el judaísmo. Lo que Pablo quiere es que tú y yo vayamos y nos refugiemos en aquel cuyo yugo es fácil y ligera su carga, que es Cristo. Por eso que Pablo nos enseña en este versículo de que la libertad en el Evangelio nos hace verdaderamente libres. El segundo principio está del versículo 2 al 6 y tiene que ver con que la libertad en el Evangelio nos lleva a una vida de esperanza y de amor. Fíjense que luego de dejar bien claro que solamente en Cristo hay libertad, los Gálatas estaban muy confundidos. Ellos no sabían si abrazar el Evangelio por un lado o abrazar el judaísmo. O ellos no sabían si abrazar la gracia de Dios o abrazar la ley. Y el mensaje, porque el mensaje de los judíos era claro, era pesado para ellos. Y Pablo les advierte, si ustedes se van a circuncidar, ¿qué dice? Cristo no les servirá de nada. Esto es una advertencia fuerte. Y esto es algo que tú y yo debemos aprender, de que la justificación por la ley y la justificación por la fe presentado en el Evangelio no van juntos. Son incompatibles. Pablo está diciendo, si ustedes quieren abrazar la ley, perfecto, abracen la ley. Pero para ustedes, Cristo no les servirá de nada. O toman uno, o toman el otro. O tu fe descansa en Jesucristo solamente, o no descansa de ninguna otra forma. Pablo le está diciendo a los Gálatas, solo Cristo debe ser reconocido y adorado como el único suficiente Señor y Salvador de nuestras vidas. Pablo lo único que quiere exhortarles a ellos es que no deben agregarle nada a la salvación de Cristo, porque su obra fue completa, su obra es eficaz y es suficiente. Cualquier intento de agregar un esfuerzo humano a la gracia es un insulto a la gracia de Dios. Ellos querían suplementar a Cristo, y cuando se suplementa a Cristo, al final se termina suplantando a Cristo. Y aquí yo les compartía a nuestros hermanos en la mañana lo que hacemos con nuestros hijos muchas veces cuando no quieren comer comidas, legumbres especialmente,
Y yo siempre dice, papá, si tú quieres que yo me coma las lentejas, échale una vienesa. Y así me la como, ¿cierto? ¿Pero qué hacen ellos? ¿Qué se comen? La pura vienesa. Yo le digo, pero hijo, ¿por qué no te comes las lentejas? Es que ya me comí la vienesa y no quiero comer lentejas. Entonces tratamos de agregarle algo. Y al final terminamos suplantando a Cristo. Y Pablo en los versículos 3 y 4, Pablo muestra las consecuencias de esta actitud. Fíjense, dice, de nuevo declaro que todo el que se hace circuncidar, ¿cuál es la consecuencia? Están obligados a practicar toda la ley. Y aquellos que de entre ustedes tratan de ser justificados por la ley, ¿cuál es la consecuencia? Han roto con Cristo, han caído de la gracia. ¿Sabes por qué Pablo dice esto? Porque el circuncidarse para los judíos no era una simple operación, no era un simple rito, era una profesión de fe. Era aceptar el sistema de Moisés. Era aceptar el sistema de que podemos obtener la salvación por la ley, que debemos cumplirla toda. Por lo tanto, si las personas se circuncidaban, te está diciendo Pablo, bueno, ustedes están obligados a cumplir toda la ley. ¿Y sabes cuál es la meta de este camino? Era la perdición, era la condenación. Tenemos que entender, queridos hermanos, que si buscamos cualquier otra forma de salvación fuera de Cristo, rechazamos a Cristo. Si tú estás buscando cualquier otra forma de salvación y esa forma está fuera de Cristo, tú estás rechazando a Cristo. Tú jamás vas a poder aferrarte a la gracia si tú estás preocupado viviendo por las obras. Pablo lo único que quiere es que estos hermanos entiendan que solamente van a encontrar una libertad objetiva en Cristo. De que somos liberados de la obligación de obedecer toda la ley para ser justificados ante Dios. Pero ellos estaban buscando la ley. Por eso Pablo en el versículo 4 dice algo bastante interesante. Dice, han roto con Cristo, han caído de la gracia. Y aquí Pablo no está hablando de esto de perder la salvación o de negar la perseverancia de los santos. Aquí Pablo está hablando un tema de la responsabilidad humana. De que nosotros debemos ser responsables con la gracia que se nos ha dado. De que todo lo que Cristo ha hecho con nosotros, eso no es el no entenderlo. Pablo está diciendo, ustedes han roto con Cristo, han caído de la gracia. Si tú estás buscando protección en la ley, ustedes van a vivir fuera de la gracia, le está diciendo a estos hermanos. Porque buscar la salvación por ritos era desligarse de Cristo, era desprenderse de Cristo. Tenemos que entender que un verdadero cristiano siempre confía en la gracia de Dios. Si tú estás dependiendo de alguna manera de tu desempeño, tú estás negando la salvación solo por fe. Por eso Pablo dice, nosotros en cambio, versículos 5 y 6, nosotros en cambio, por obra del Espíritu, dice Pablo, y mediante la fe, ¿qué hacemos nosotros? Aguardamos con ansia la justicia que es nuestra esperanza. Fíjense lo que Pablo está diciendo. Ustedes con la ley van a ser condenados. Ustedes están poniendo un yugo muy pesado en sus espaldas. En cambio nosotros, que confiamos en Cristo, que por medio del Espíritu y con fe, que es la fuente de toda nuestra fuerza y de nuestra victoria final, porque hay esperanza, es nuestra esperanza, dice Pablo. Porque el verdadero cristiano no trabaja nosotros no trabajamos para nuestra salvación, sino que aguardamos la esperanza de justicia. Esperamos esa gloria venidera, que es ofrecida exclusivamente a aquellos que por fe confían en Cristo. No es lo que hacemos para que Dios nos garantice en el cielo, es lo que Dios hizo por nosotros en Cristo. La salvación no es un premio que merecemos, sino es un regalo inmerecido que recibimos. Debemos aprender a vivir en este mundo con nuestros ojos mirando hacia el cielo. Podemos vivir en un mundo de dolor, pero ¿cuál es nuestro objetivo? Esperar con ansia la justicia, y eso es nuestra esperanza. ¿No es esto maravilloso? Pablo aquí está hablando de una esperanza eterna. Porque Pablo sabía que estos hermanos que se estaban inclinando por la ley no iban a tener esperanza al final del camino.
Porque esta esperanza, esta certeza, solamente está presente en el Evangelio. Por eso que la pregunta es si tú estás viviendo según esta realidad. Si tu corazón está enfocado en esto. Uno de los errores que nosotros cometemos es que muchas veces no reflexionamos, no meditamos y mucho menos no nos deleitamos en nuestra justificación, en nuestra adopción y en nuestra futura glorificación. Solo entendiendo esto, gozarnos en estas verdades, vamos a poder entender lo que somos en Cristo y vamos a poder entender todo lo que Cristo hizo en la cruz. Por eso Pablo en el versículo 6 dice, bueno, en Cristo de nada vale estar o no estar circuncidado. Lo que vale, lo que verdaderamente vale es la fe que actúa mediante el amor. Pablo está diciendo, no importa tu buen desempeño, que tú crees que te hace más justo delante de Dios. O no importa tu mal desempeño que tú crees que estás perdido o sin esperanza. Todos estábamos perdidos. Y todos somos igualmente capaces de ser salvados por Cristo. Porque lo que verdaderamente vale es la fe. Es muy potente este versículo 6. Pero primero tenemos que entender el versículo 5. Tenemos que entender este versículo 5 para vivir según el versículo 6. Porque entre más gozo tenemos en nuestra salvación misericordiosa, más somos conducidos por el amor. Eso está diciendo Pablo. Cuando tú comprendes todo lo que Cristo hizo en tu vida, tú vas a ser conducido por el amor, por la gratitud, para hacer el bien. Si nosotros estamos recordando y viviendo a la luz de nuestra segura esperanza, vamos a tener un corazón que desborda amor, porque las obras son el resultado de la salvación, no la causa. Porque las obras son los frutos, jamás va a ser la raíz. Entonces la libertad en el Evangelio nos lleva a una vida de esperanza y de amor. Y esto es lo que Pablo nos quiere recordar. El tercer punto es que está del versículo 7 al 12. Y es que la libertad del Evangelio es una carrera que va a ser terminada sí o sí. Fíjense cómo parte el versículo 7. Dice, ustedes estaban corriendo muy bien. Ustedes habían escuchado el Evangelio. Ustedes comenzaron la caminata muy bien. Pero en medio de la caminata, dice Pablo, se les apareció estos judíos. Y comenzaron a entrometerse en esta carrera, comenzaron a bloquear la pista. Y comenzaron a conducir a estos hermanos por otro camino, lejos de la verdad. Porque fíjense lo que dice, ¿quién los estorbó para que dejaran de obedecer qué cosa? A la verdad. Y dice, tal instigación no puede venir de Dios, que es quien los ha llamado. ¿Qué está recordando a estos hermanos? Le está recordando lo importante que es la palabra de Dios. Fíjense, porque Pablo está diciendo, ¿quién los estorbó para que dejaran de obedecer la verdad? Pablo está recordando, nos quiere recordar lo importante que es la palabra de Dios. Que debemos tener cuidado con todas las enseñanzas que no pasan por el filtro de la palabra. Porque aquellas enseñanzas que no están en la palabra, ¿qué dice Pablo? No proceden de Dios. Todo lo que se enseña en esta iglesia, todo lo que se practica en esta iglesia, debe pasar por ese filtro. ¿Y sabes por qué estos hermanos se desviaron? ¿Y sabes por qué tú y yo muchas veces nos desviamos del Evangelio? Porque comenzamos a aceptar mensajes de hombres y no de Dios. Comenzamos a aceptar mensajes de ideologías y no de Dios. Comienzas a aceptar tus propios mensajes y no de Dios. Por eso Pablo dice, préstenle atención a esto. Porque estos mensajes no vienen de Dios. Y Pablo dice, es como una levadura que fermenta toda la masa. Y para Pablo la levadura, en este texto, sin duda que significa una falsa doctrina. Y en 1 Corintios, levadura para él significa pecado. Y la levadura pareciera que es algo tan pequeño, tan insignificante, pero siempre trae unas grandes repercusiones. Pablo dice, ustedes deben ser cautelosos. No permitir que ninguna doctrina sustituya al Evangelio de la gracia. La herejía no es algo inofensivo, está diciendo Pablo. Tú no puedes ser tolerante a las falsas doctrinas. No podemos negociar la verdad del Evangelio. No podemos hacer vista gorda a esto. Debemos, queridos hermanos, permanecer firmes en el Señor, en esta carrera. Porque Él es quien ha comenzado la obra en ti y en mí. Y Él es quien la completará.
Por eso Pablo en el versículo 10 dice, yo por mi parte, ¿en quién confía? En el Señor, no en ellos. Dice, yo confío en el Señor que ustedes no pensarán de otra manera. Porque Pablo sabe que solamente el Señor es quien edifica su iglesia. Y Él hace que las puertas del Hades jamás prevalezcan contra ellos. Por eso Pablo dice y continúa que aquellos que desvían, aquellos que lo están desviando a ustedes, van a recibir su merecido. ¿Cierto? El que lo está perturbando será castigado, sea quien sea. Cuando amamos a Dios, amamos su palabra, siempre incomodaremos a aquellos que están buscando la autojusticia. Por eso Pablo dice lo que dice en el versículo 11. Si es verdad que yo todavía predico la circuncisión, ¿por qué se me está persiguiendo? Si tal fuera mi predicación, la cruz no ofendería tanto. Pablo era un hombre celoso del Evangelio. Era celoso por el pueblo de Dios. Aquí vemos a un Pablo preocupado por el Evangelio. A un Pablo con esperanza. De que sabe de que es el Señor que los guardará en esta carrera. Por eso que la libertad en el Evangelio va a ser preservada por Cristo, hermanos. Y esa debe ser nuestra esperanza en las veces que nos sintamos esclavizados por algo o por alguien. Pablo es súper fuerte, dice, Él lo está perturbando y serán castigados, sea quien sea. Y fíjense en el versículo 12. Pablo dice, ojalá que estos instigadores acabaran por mutilarse del todo. Era medio radical nuestro hermano Pablo, pero él era celoso por el Evangelio. Él era celoso por la iglesia, por la verdad. Si nosotros fuéramos así de celosos, de seguro otro gallo cantaría en nuestras iglesias. Por eso Pablo nos recuerda en estos versículos que la libertad del Evangelio es una carrera que será terminada sí o sí, porque el Señor sigue obrando en nosotros. Y por último, el último principio está del versículo 13 al 15, y es que la libertad del Evangelio no es para abusar de ellas, no es para abusar de ella, perdón. Luego de ver la influencia de estos judaizantes sobre la iglesia y sobre las mayorías de la iglesia compuesta por gentiles, era muy común ver la confusión de algunos cristianos acerca de los límites de la libertad. Y la tendencia más peligrosa que tenemos tú y yo es que o nos vamos hacia el legalismo o nos vamos hacia una vida licenciosa. Porque confundimos la libertad con una vida licenciosa. Nos reventamos muchas veces como cristianos. Porque abusamos de la libertad que nos ha dado Cristo. Y hay un teólogo que dice que el cristiano está en un puente. Por un lado está el legalismo y por el otro está el paganismo. Y el cristiano debe saber mantener ese equilibrio. Por lo tanto, como señalaba anteriormente, el cristianismo siempre ha sido para libertad. Nunca para esclavitud. Por eso que la libertad cristiana no es una libertad para pecar, sino una libertad de conciencia, una libertad para obedecer. Recuerda este principio. La libertad cristiana es una libertad para obedecer a Dios. Porque el cristiano que es salvo por la sangre de Cristo es libre. ¿Pero para qué? Para vivir en santidad. Por eso Pablo dice lo siguiente en el versículo 13. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados, ¿cierto?, para ser libres. Y no se valgan de esa libertad, ¿para qué? Para dar rienda suelta a sus pasiones. Ustedes han sido llamados a ser libres, está diciendo Pablo. Dios aplicó en sus corazones ese llamamiento externo. Ustedes escucharon el Evangelio y el Espíritu Santo obró en ustedes de manera eficaz. Ahora ustedes son introducidos a un reino de libertad, a una vida de agradecimiento, a una vida de glorificar al Padre, al benefactor de todo lo que tenemos. Hermanos, la libertad está en Cristo, dice Pablo en el versículo 1. Pero ahora Pablo en el versículo 13 nos dice cómo usarla. Como les decía, no es una vida licenciosa, sino de santidad. La libertad cristiana es la libertad del pecado, no para pecar. Es una libertad donde no tenemos restricciones para acercarnos a Dios como hijos. No es una libertad para que nos revolcamos en nuestro egoísmo. Porque una vida pagana, una vida licenciosa, queridos hermanos, es otra forma de esclavitud. Es otra forma de esclavitud. Incluso más terrible. Así que ojo con esto.
Ojo con llevar una vida totalmente pagana. Porque Pablo lo que está diciendo acá, la libertad no puede ser usado como algo negativo. No debe ser usado para tu ego, para tu egoísmo. Todo lo contrario. La libertad es usada ¿para qué? Sírvanse unos a otros con amor. La libertad debe ser usada para servir al otro, para amar al otro. Porque una vida licenciosa o una vida de abuso de esta libertad solo va a ser regulado por el amor. Quien ama jamás abusa de esta libertad. Quien ama jamás coloca carga sobre el otro. Quien ama sirve. Somos libres para amar y servir, no para practicar el mal contra mi prójimo. El cristiano debe ser como el buen samaritano, que sirve a aquel que está en una situación difícil, aún siendo su enemigo. Recuerda esto, hermanos. Recuerda esto, iglesia. La libertad cristiana es servicio, no es egoísmo. Por eso que la libertad cristiana, la verdadera, Pablo dice, no ignora la ley. Versículo 14. Dice, en efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. La verdadera libertad en Cristo. Efectivamente, no nos aproximamos a la ley en busca de salvación, porque ya somos aceptados en Cristo, sino que ahora nos aproximamos a la ley. ¿Para qué? Para obedecer a Dios, para amar al prójimo. Porque el motivo de obedecer este mandamiento, ¿cuál es? Es la obra de Cristo en nosotros. La síntesis de la ley, ¿cuál es? Amar a Dios y amar al prójimo. Calvino decía que Dios prueba nuestro amor por Él, por medio del amor que le tenemos a nuestro hermano. Si tú quieres saber si tú amas al Señor, tú tienes que preguntarte cuánto amo a mi hermano. Eso es una verdadera prueba de adoración a Dios, el amar a nuestro hermano. Por esto que es un gran pecado, queridos hermanos, cuando no obedecemos el amar al prójimo. Por eso, cuidado con usar la libertad. Cuidado con abusar de la libertad para destruir a tu hermano. Porque en la iglesia de los Gálatas, en Galacia, estos dos extremos, los paganos, los legalistas, se estaban matando, se estaban destruyendo. Por eso, Pablo termina esta parte. Dice, pero si siguen mordiéndose, ni siquiera eran cagüines como nosotros. Si siguen mordiéndose y devorándose. Y aquí la imagen clara es de Pablo. Son dos animales salvajes peleando hasta que muera uno. No sea que acaben por destruirse unos a otros. Cuidado, está diciendo Pablo. No abusen de la libertad en Cristo para pecar. No abusen de la libertad en Cristo para justificarse de todas sus vidas, de todos sus pecados. Comencemos a disfrutar de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Comencemos a vivir según lo que somos en Cristo. Recuerden que el Espíritu que habita en ustedes es de vida, no es de muerte. El Espíritu que habita en ustedes, en cada uno de ustedes, queridos hermanos, es de unidad, no de separación. Recuerda a aquel hermano que está sentado al lado tuyo, atrás tuyo, o a ese hermano que no le hablas hace rato, porque te miró feo, porque te dijo algo. Cristo murió por él. Y es el mismo Cristo que murió por ti. Quiero concluir con lo siguiente, queridos hermanos. La fe en Cristo trae consigo la recepción del Espíritu, ¿cierto? Y la primera manifestación es la libertad que se le otorga al creyente. Quien goza de esta libertad jamás va a tener la necesidad de someterse a un nuevo sistema religioso, político, social, económico, etc. La fe en Cristo no debe ser vista como un cambio religioso, sino como una forma de vivir. Transforma nuestras vidas y ahora seguimos el ejemplo de Cristo bajo la guía de su Santo Espíritu. Al asumir esta realidad de nuestras vidas, las personas, los creyentes, quedan vinculados por la acción del Espíritu a una esperanza y a un amor. Y la persona que es capaz de tener esperanza y amor va a ser una persona verdaderamente libre. Recordemos que la libertad del Evangelio es un don de Dios.
que se debe manifestar frente a Dios y frente a la comunidad. Que podamos disfrutar de esta libertad del Evangelio. Recordemos que somos hijos de la promesa. Recordemos todo lo que Cristo hizo en nuestras vidas. Recordemos que Cristo nos ha librado de la ley, del pecado, de la ira de Dios. ¿No es motivo de gozo? ¿No es motivo de abrazar al otro? ¿No es motivo de perdonar al otro? ¿No es motivo de vivir con esperanza? Que el Señor nos ayude, hermanos. Oremos.